Bueno, vamos el día de hoy a escudriñar un poquito la palabra de Dios en el tema del sacrificio de la hija de Jefté. Jefté ofreció a Jehová a su hija en sacrificio. Y bueno, me llama la atención este tema porque una hermana de la congregación donde asistíamos anteriormente, ella preguntaba que por qué, si Jehová es bueno, por qué le pidió a Jefté a su hija en sacrificio. Entonces realmente Jehová pidió un sacrificio humano. Vamos a leer ahorita lo que es el libro de Jueces en el versículo 11. Y bueno, aquí todo el versículo 11 trata de esta historia, que fue una guerra entre el pueblo de Israel y los amonitas. Nos habla un poquito aquí de Jefté. En el versículo 1 dice que Jefté, galadita, era esforzado y valiente, y era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Bueno, aquí vemos que Jefté era un hombre esforzado y era valiente, era valeroso, pero pues por ser el hijo de una ramera, pues lo corrieron sus hermanos, ¿verdad? No dejaron que heredara con ellos, a pesar de que pues era un hombre esforzado y valeroso. Pero dice aquí que más adelante, pues bueno, Jefté huyó, pero luego dice en el versículo 4 que aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón, todos los amonitas, ¿verdad?, hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. O sea, Jefté ya estaba él fuera de esta familia, él estaba en otra parte, pero ¿qué pasa? Que aquí van y buscan a Jefté para que fuera, como sabían que era esforzado y valeroso, pues yo creo que ninguno de sus hermanos tenía ese valor que tenía Jefté para poder hacer frente a los amonitas. Por eso van los ancianos y van y buscan a Jefté. Entonces, bueno, aquí dice que luego pues ya Jefté en el versículo 6 le dice: ven y le dijeron los ancianos: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estéis en aflicción? O sea, él había sido muy despreciado, había sido humillado, no lo querían, lo corrieron, pero ahora se les ofreció algo y dijeron: mira, Jefté, él sí es bien esforzado, ha de haber sido una persona muy inteligente para que lo buscaran después de que lo habían echado. Tal vez me recuerda un poquito a José, ¿verdad?, que sus hermanos le tenían como un poco de celos, y por eso también de alguna manera así lo echaron también de la familia. Un poco me recuerda esa historia, ¿verdad?, de José. Pero bueno, en este caso dice aquí que ya los ancianos fueron y le dijeron que él iba a ser el caudillo, el caudillo de ellos, y peleaba contra los hijos de Amón. Les dice en el versículo 8, respondieron a Jefté: por esta misma razón causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Yo creo que aquí se emocionó, ¿verdad?, Jefté, de saber que él fue tan humillado y despreciado y ahora lo iban a hacer caudillo. Entonces, bueno, ahora sí, vámonos, aquí ya tenemos el contexto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó después. Jefté acepta, ¿verdad?, entonces pelear contra los amonitas, y pues envía mensajeros al rey de los amonitas y todo esto. Entonces me voy a ir hasta el versículo 27, ¿verdad?, cuando le dice a Jefté: así que yo nada he pecado contra ti. Esto se lo dice a los amonitas.
Mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu de Jehová, ¿verdad?, vino sobre Jefté. Aquí vemos hasta aquí que Jehová realmente estaba con Jefté. O sea, Jehová, yo creo que él ya en los planes y en la justicia de Jehová, porque aquí en un versículo antes dice Jefté, que Jehová juzgue entre tú y yo, ¿verdad? Porque él estaba seguro que él tenía la razón, que era justo delante de los ojos de Jehová. Entonces, Jehová yo creo que le iba a dar la victoria, ¿verdad? Porque dice en el versículo 29 que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Bueno, en el versículo 30 empieza esta situación donde Jefté se le ocurre a él hacer un voto con Jehová. No fue que Jehová le pidiera algo a cambio de darle la victoria en esa guerra, sino que Jefté en el versículo 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, o sea, abrió su boca y se lo dijo a Jehová. Le dijo, si entregareis a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Wow, o sea, aquí podemos ver que obviamente Jefté no sabía quién iba a salir a recibirlo, ¿verdad? Aquí él solamente le estaba ofreciendo un sacrificio que cualquiera que saliera a recibirlo, él se lo iba a ofrecer a Jehová en holocausto. ¿Jehová le pidió un sacrificio humano a Jefté? No, aquí estamos viendo que no lo hizo. No lo hizo. Entonces, a diferencia ahorita vamos a hablar un poco de cuando sí Jehová le pide a Abraham en sacrificio a su hijo, pero dice la palabra de Dios, esto viene en Génesis, en Génesis 22, desde el versículo 1, aquí nos habla de que Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, pero dice que lo estaba probando. Dice que después que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sin embargo, aquí en esta historia que nos está contando la bendita palabra de Dios, lo dice muy claro que Jehová solamente estaba probando el amor de Abraham, porque él amaba tanto a su único hijo que Jehová quería probar si realmente él era lo primero para Abraham, que Dios fuera lo primero, lo más importante y lo que más amaba a Abraham, y no amara más a su hijo Isaac que a Jehová, ¿verdad? Porque podemos ver ya más abajo donde viene rápidamente el ángel de Jehová y le dice que pare, ¿verdad? Que no lo haga. Cuando ya está a punto Abraham de sacrificar a Isaac, él como quiera tenía fe y decía, Dios proveerá cordero, dice en el versículo 8, para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y sí, ¿verdad? Ya vemos después que en el versículo 11 dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. En el 12 dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Pero aquí estamos viendo, ¿verdad?, que era un mandato de Jehová. Sin embargo, Jefté hizo un voto porque él así lo quiso hacer. Jehová no le estaba pidiendo ni a nadie. O sea, yo creo que Jehová nunca ha pedido un sacrificio humano. Él siempre, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Inmolado, siempre eran los sacrificios, eran corderitos, o eran animalitos, ¿verdad? Lo que se ofrecía a Jehová en holocausto. Pero bueno, vamos a volver entonces a la historia de Jefté y su hija en el versículo 11 del libro de Jueces.
y dice, en el capítulo 11, del libro de Jueces, y vamos a regresar aquí al versículo 32. Dice que fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Le dio la victoria. Entonces, bueno, luego regresa Jefté, ¿verdad? Dice que ya regresó. En el versículo 34 dice, entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, era su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Entonces, bueno, aquí yo creo que Jefté obviamente nunca se imaginó que su hija era la que iba a salir a recibirlo, pero también no sé si fue por una emoción de ver que los que lo habían despreciado lo estaban reconociendo para que fuera y que fuera el caudillo de ellos, y por esta razón él no quería quedar mal con ellos y en vez de, yo creo que no quiero, esta es mi percepción, ¿verdad? Que tal vez si Jefté hubiera orado de otra manera, rogándole al Señor, ¿verdad?, que por favor le diera la victoria, en un ruego, en una súplica y acción de gracias, en vez de hacer como un intercambio, un voto que él fue el que quiso hacer ese voto, más no fue Jehová el que le pidió algo a cambio. Tal vez si hubiera orado hubiera sido la historia diferente. Ahora, ¿por qué Jehová permitió que saliera la hija de Jefté? Porque tenemos que nosotros también, yo creo esto, ¿verdad? Que también debemos medir nuestras palabras. Imagínense que en vez de salir la hija de Jefté, hubiera salido la hija de algún siervo de Jefté, o hubiera salido un trabajador, ¿verdad?, un siervo de Jefté, o hubiera salido su esposa, no sé, su suegra, no sé qué, no sé, otra persona, pero vamos a suponer que hubiera sido la hija de otra persona la que hubiera salido. Entonces, ¿qué hubiera sentido esa persona? De que hubieran tomado a su hijo, a su hija, y lo hubieran dado en holocausto, como por qué estás prometiendo algo que no está dentro de lo que Dios te tiene a ti permitido, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es una lección muy grande que nos deja el Señor, y dice aquí en el versículo 36 cómo reaccionó la hija de Jefté. Dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. O sea, ella fue dócil, fue obediente y dijo, claro, tienes que pagar tu voto a Jehová, ¿verdad? Y en el versículo 38 dice, él entonces dijo, ve y la dejó, 37, dice, volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces él dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. O sea, se la ofreció a Jehová, y ella nunca conoció varón. O sea, ella murió virgen, ¿verdad? Y no sé si él tendría después más hijos, pero si esto pasó y él ya no tuvo más hijos, después de que esto pasó, él ya no tuvo más hijos, entonces quiere decir que la descendencia de Jefté fue cortada hasta ese momento. Y dice que el versículo 40, se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Bueno, ¿qué nos puede dejar esto de enseñanza a nosotros? Yo creo que hay mucha profundidad en la palabra de Dios, que a veces no podemos comprender todo así en una sola vez que leamos un capítulo, ¿verdad?, o una enseñanza. La volvemos a leer o volvemos a escuchar el audio, el video, y nos va dejando más y más. Ahorita sí, yo creo que
en lo que acabamos de ver es que Dios realmente, Él lo único que quiere de nosotros es obediencia, quiere que lo amemos y lo obedezcamos y que confiemos en Él, que le pidamos, ¿verdad? Ahorita pues esto fue obviamente en el Antiguo Testamento, fue antes de Cristo, pero ya ahorita que está nuestro Señor Jesucristo, yo creo que cuando le pedimos algo al Señor, como dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La manera que nos enseñó Él a pedirle a Jehová es en su nombre. Todo lo que le pidamos, pidámoslo en el nombre de Jesús y Él lo hará. Y dice también que lo pidamos con fe, creyendo que Él lo hará, porque creemos y lo conocemos que tenemos un Dios bueno, que no nos está pidiendo algo a cambio, un sacrificio a cambio, sino nuestra oración, nuestra fe, nuestro ruego, el estar en esa comunión con Él y confiar en que Él lo va a hacer. Y si alguna vez le pedimos algo y el Señor decide que eso tal vez no es bueno para nosotros, o sea, no nos lo da es porque realmente Él nos está cuidando y nos está protegiendo, porque Él es el que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, bueno, pues, y cuidar nuestras palabras, ¿verdad? No prometerle cosas a Dios que realmente Él ni siquiera nos está pidiendo, pero si ya hiciste voto con Jehová, pues tienes que cumplirlo, ¿verdad? También dice eso la palabra de Dios, que si hacemos voto a Jehová, tenemos que cumplir ese voto también. Entonces, refrenemos nuestra lengua, como dice también un proverbio, antes de decir algo, hay que primero pedirle sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, que nos guíe para poder pedir como conviene, dice también la palabra, porque a veces pedimos y no sabemos pedir, pedimos mal, también lo dice, por eso no recibimos, o si no, pues recibimos otra cosa que no es, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a llegar con la lectura bíblica del día de hoy. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que tiene, Señor, mucho contenido de espiritual, mucho contenido para aprender. Te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos des cada vez más entendimiento, discernimiento y sabiduría para poder comprender y conocerte y poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, y te damos gracias. Amén.